Y empiezo a grabar. Ok. Entonces hoy día tenemos que hacer la LM primero y luego el modelo completo que es ISLM. La curva de LM se refiere al equilibrio o a los posibles equilibrios del mercado monetario. Es un mercado donde interactúa por un lado la preferencia por liquidez y la demanda, la oferta por dinero. Por un lado está la demanda de dinero y por otro lado está la oferta de dinero. Al igual que en el caso de la IS, vamos a tener una serie de ecuaciones. Entonces empecemos con la primera ecuación que tienen en su dirigida. La primera es la ecuación de Fisher, la cual nos habla sobre la tasa de interés real, que es la I, que está definida por la tasa de interés nominal más la inflación esperada. Entonces, la tasa de interés eh, I, que es la tasa de interés que todos vemos en el mercado, está conformada por una parte que es la tasa de interés nominal más una tasa de interés más una expectativa de inflación. En el caso del modelo de hoy, eso va a ser igual a solamente R. Vamos a asumir que la inflación esperada es cero. Luego, la segunda ecuación que tenemos es la demanda de dinero, que vamos a denotarla como M minúscula. M minúscula es la demanda de dinero real, que está definida como la demanda de dinero nominal entre los precios. Y esta demanda de dinero depende de dos determinantes en particular. Primero, del PBI y luego de la tasa de interés. ¿Por qué del PBI? Porque mientras más grande sea la producción, vamos a demandar mayor cantidad de transacciones y por tanto vamos a necesitar más dinero. Y va a depender negativamente de la tasa de interés, porque mientras más alta sea la tasa de interés, menos cantidad de préstamos se van a requerir por parte de las empresas y por tanto menos dinero vamos a necesitar en la economía. Para el caso del PBI, vamos a asumir que tiene una sensibilidad, la demanda de dinero tiene una sensibilidad ante cambios del PBI, que va a ser M minúscula sub Y. Y en el caso de la tasa de interés, vamos a ver que hay una sensibilidad de la demanda de dinero frente a cambios de la tasa de interés, que va a ser M sub I. Y para el modelo de hoy, vamos a asumir que la sensibilidad de la demanda de dinero frente al PBI, a cambios del PBI, va a ser 0,5. Y la sensibilidad de la demanda de dinero frente a cambios en la tasa de interés va a ser también 0,5. Luego, la última ecuación es la oferta de dinero, que la vamos a definir como M minúscula S, que también se puede expresar en términos nominales, M mayúscula S sobre P. Cuando dividimos una variable entre P, la estamos convirtiendo a términos reales. Y como la oferta de dinero es un instrumento de política, al menos en este modelo, no es la realidad, este M va a ser constante. Ese M va a depender del Banco Central. Este modelo asume que el instrumento de política es M. Es decir, si el Banco Central necesita necesita influir sobre la producción o la tasa de interés, va a mover el M. Esto no se aplica en la realidad y menos en un entorno como el Perú. En Perú utilizamos la tasa de interés, R, como instrumento de política, pero estos modelos han sido planteados hace varios años y en específico para Estados Unidos. Y en ese momento, al igual que en Perú en los 80 o antes,
lo que hacía el Banco Central es básicamente imprimir soles o sacar soles de la economía para afectar las variables endógenas de la economía. Eso cambió con el tiempo. Hoy en día el Banco Central no puede imprimir dólares o, perdón, soles así nomás, sino lo que hace es compra y vende bonos eh, para afectar la tasa de interés, este R, y por eso el R es el instrumento de política. Seguro en los siguientes modelos que van a ver en macro 1 y en macro 2, van a cambiar el instrumento con R, pero por el momento el instrumento ahorita es MS. Para el modelo de hoy vamos a asumir que ese M es 10. Teniendo en cuenta esas tres ecuaciones, vamos a empezar a resolver todos los ítems. Voy a hacer hasta el ítem D y la F y la G queda para ustedes. Entonces empecemos con la A. En la A nos dice, grafique la curva de oferta y demanda de dinero y evalúe el efecto de un cambio en la tasa de interés. Entonces graficamos un plano. Usualmente ponemos en este eje el precio y en este eje la cantidad. Como estábamos en el mercado de dinero, el precio va a ser el precio del dinero, que en este caso es R, y la cantidad va a ser, bueno, la cantidad de dinero, ¿no? Según otras ecuaciones, la oferta es constante, por tanto, nuestra oferta de dinero va a ser de esa forma, es decir, independiente de la tasa de interés. Sin importar la tasa de interés, la oferta de dinero es constante. Y luego, la demanda de dinero va a tener pendiente negativa, porque hemos visto que el MD depende negativamente de la tasa de interés. Vamos a poner tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés es alta, las empresas van a demandar menos dinero. Si la tasa de interés es alta, perdón, baja, la demanda de dinero va a ser alta. Entonces, el mercado de dinero se determina por la interacción de oferta y demanda, un equilibrio, una tasa de interés asterisco. Y ahora nos piden ver qué sucede si cambia la tasa de interés. Pues la tasa de interés puede cambiar por algo exógeno, quizás la tasa de interés internacional cambie o la expectativa de inflación cambie. De un momento a otro puede suceder que la tasa de interés esté por encima de la tasa de interés de equilibrio, este I azul. Entonces, en ese caso tendríamos que en este punto rojo tenemos la oferta de dinero, que es mayor a la demanda de dinero, que estamos en el punto verde que estoy marcando. En esa situación tenemos un exceso de oferta. Y si sucede lo contrario de un momento a otro por un shock exógeno, la tasa de interés ahora es la roja, es decir, la tasa de interés es menor a la tasa de interés de equilibrio, tenemos un exceso de demanda. Entonces, lo que hace nuestra curva nuestra curva LM es agarrar todos los posibles puntos de equilibrio
condicionados a qué valor toma el Y para graficar una sola curva. Entonces, si tenemos el plano, ya no de tasa de interés y cantidad de dinero, sino tasa de interés y PBI, nuestra LM va a tener esta forma. Y del mismo modo que en la IS, todos los puntos que están sobre esa curva son equilibrios, pero son equilibrios condicionados a qué valor toma Y y a qué valor toma R. Y para graficar nuestra LM tenemos que agarrar las tres ecuaciones iniciales, juntarlas y armar una expresión de R que dependa de Y. Nos hagamos eso, que es exactamente lo que nos pide en la parte B. En la parte B nos dice, hay la ecuación para la curva LM en términos de los parámetros. Usaremos las tres ecuaciones y primero agarremos el equilibrio de la demanda de dinero. Entonces, la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Es decir, esta expresión. Y luego podemos incluir a nuestra ecuación de Fichte. Y ahí solo nos queda despejar R en términos de Y. Esperemos, chicos. Y luego de reemplazar nos va a dar lo siguiente. Tenemos esa expresión. Graficamos nuestra LM. Esta parte, al igual que
B es que hicimos IS, vamos a decir que esa es la parte A, esta es la parte B. Entonces la parte A es el intercepto, la B es la pendiente, en este caso la pendiente tiene un signo positivo, por tanto es creciente. Entonces más o menos va a tener esta forma. Entonces, decimos que nuestra LM se va a mover si se mueven alguna de sus determinantes. Si se mueve, por ejemplo, la oferta de dinero o se mueve la inflación esperada o se mueve esa sensibilidad M sub I, se va a mover el intercepto y la curva solamente se va a mover paralelamente. Sin embargo, si se mueve esta sensibilidad M sub Y, se va a mover la pendiente. Y en el caso se mueva nuestra M sub I, que está tanto en el intercepto como en la pendiente, entonces se van a mover tanto el intercepto como la pendiente. Y eso es exactamente lo que nos pide en la parte C. No, la parte C nos pide todavía definir la ecuación en términos de R y los valores exactos de los parámetros. Hasta el momento hemos hallado nuestra ecuación LM sin conocer los valores de los parámetros. Ahora en la C reemplazamos con los parámetros que nos dieron inicialmente, es decir, lo que está en rojo en esa pantalla. Entonces, reemplazando eso nos sale que la reemplazamos. Tenemos R es igual a 0,5 más inflación que era 0. La oferta de dinero que era 10. Entonces, con eso nos sale que R es igual a 10 entre 0,520 menos 20 más Y. Esa es nuestra parte C. Luego en la parte nos pregunta, encuentra la producción de esa economía si la tasa de interés es 0,492. Como todavía no estamos interactuando con la curva IS, vamos a asumir que la R es constante. Entonces R es 0,492, que va a ser igual a menos 20 Y. Por tanto, Y es igual a 0,492 entre esos más. Y sería 20,492. Y luego en la parte de nos pregunta ya un cambio muestra analítica, matemática y gráficamente cómo un aumento en la oferta real de dinero afecta el equilibrio asumiendo una tasa de interés de 0,492. Vamos a tener un aumento de MS. Entonces empecemos analizando analíticamente. Vamos a empezar así, ¿no? Si la demanda de dinero nominal aumenta, perdón, la oferta de dinero aumenta, lo mismo que decir que la demanda real de dinero aumenta, la oferta de dinero aumenta, perdón. Eso origina que
en el mercado de dinero se genera un desequilibrio. Es decir, la oferta de dinero va a ser mayor a la demanda de dinero. Para cerrar este desequilibrio y volver al equilibrio, se tiene que mover alguna endógena, es decir, se tiene que mover Y o R. En este caso, en el mercado de dinero siempre se va a mover la R. En el caso de la IS siempre se va a mover la Y. Entonces, ¿qué sucede si tenemos más oferta de dinero que demanda? La R sube o baja. Si tenemos mucho dinero en la economía, quiere decir, si asumimos que el dinero es como un bien normal, si hay mucha oferta, hay un exceso de la cantidad de ese bien, por tanto su precio se reduce, ¿no? Entonces, para ajustarse este modelo, exacto, baja. Entonces, con eso regresamos al equilibrio. Entonces, el único efecto que tenemos ahora es que baja la tasa de interés, nada más. Luego vamos a ver que eso se complejiza cuando interactúa con, cuando interactuamos con nuestra IS. Vayamos al análisis gráfico. Entonces, de vuelta graficamos acá R, acá Y. Teníamos nuestra LM por acá. Y si se mueve la demanda o la oferta de dinero que está acá, es decir, se mueve nuestro intercepto. Si se mueve el intercepto, en este caso, el intercepto se cae un poco, ¿no es cierto? Por tanto, nuestra nueva LM sería esta. Entonces, este LM azul era asociado a la oferta de dinero inicial y este LM verde va a ser asociado a la oferta de dinero posterior. Si asumíamos que teníamos una tasa de interés constante, es decir, así, perdón. El ejercicio nos dice que tiene que tener una tasa de interés constante, ¿no es cierto? Que debería ser por acá más o menos. Entonces, eso quiere decir que si esa tasa de interés no se puede mover, el efecto se va a trasladar al mercado real. Y si se traslada al mercado real, lo que va a suceder es que nuestra IS se va a tener que mover. Entonces, por ahora todavía no le den importancia a eso porque eso recién lo vamos a ver cuando interactúe con la IS. Por el momento, lo que debería suceder es bajar la tasa de interés, pero como estamos viendo una tasa de interés constante, esta presión a la baja de la tasa de interés se va a trasladar a nuestro mercado real, a la IS. Por ahora todavía no le tomen importancia a ese segundo efecto, solamente nos quedamos en el efecto de que debería bajar la tasa de interés. Hay una presión a la baja de la tasa de interés. Luego en la F y la G hay ejercicios parecidos, donde se mueven las sensibilidades MI y MY, y en la G se mueve la inflación esperada. Son ejercicios parecidos. Ahí, bueno, en la E nos faltaba perdón, la parte matemática. Entonces agarramos esto.
Voy a copiarlo a limpio para que sea más claro. Al igual que hicimos en el modelo IS, vamos a tener que diferenciar. En este caso, sabemos que R, Y son endógenas, así que debemos diferenciar siempre eh, respecto a ellos. Y este caso está cambiando el MS, que en la ecuación está como constante, ¿no? Entonces debemos diferenciar nuestra LM considerando que estos tres se van a mover. Entonces diferenciamos con respecto a R. Luego, M sub I no se mueve, por tanto su diferencial es 0. Inflación esperada no se mueve. El único que se mueve es esto. Por tanto, diferenciamos eso multiplicado por lo que le antecede, que en este caso está dividido entre MI, más ni MY ni MI se mueven, entonces solamente se diferencia Y multiplicado por lo que le antecede. Entonces tenemos esta expresión. Pues como dijimos que ahorita no estamos interactuando con la IS, este efecto todavía no nos interesa. El único efecto que nos interesa es este M rayita. Si ese M rayita sube, es decir, hay una variación positiva, con el signo menos se vuelve una variación negativa, un efecto negativo. Entonces, el efecto en R va a ser menor a 0, es decir, el R tiene que bajar. Como ya dije antes, este R es constante. Por el momento, vamos a decir que solamente hay una presión a que baje el R. No vamos a ver el efecto total. Eso ya lo vemos pasando a la ISLM. La F y la G queda para ustedes, son ejercicios similares, tienen que hacerlo analítica, matemática y gráficamente. Y ahora pasemos al modelo completo, a la ISLM. Cuando agarramos el modelo ISLM, estamos asumiendo que en la economía, a lo mucho, existen 3 mercados. Según la ley de Walras, si no mal recuerdo, si tenemos N economías, N mercados en una economía, es suficiente que tengamos el equilibrio en N-1 economías para que toda la economía esté en equilibrio. En este ISLM tenemos 2 mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario. Entonces, si tenemos equilibrio en ambos mercados, nuestra economía a lo mucho tiene tres mercados. Tenemos las mismas ecuaciones que la clase pasada, que era ingreso disponible, consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas, tipo de cambio real, ecuación de, y bueno, las que tenemos hoy, ecuación de Fisher, demanda de dinero y oferta de dinero. Repasemos las que eran de la IS. Pues la IS nos decía, o las ecuaciones de la IS nos decían que el ingreso disponible es igual al ingreso menos lo que se paga en impuestos, y lo que se paga en impuestos es la tasa impositiva T minúscula multiplicada por los ingresos. El consumo es igual a un consumo autónomo que no depende si la persona tiene ingresos o no, más una propensión marginal a consumir que está entre 0 y 1 por el ingreso disponible. Y dijimos que si restamos 1 menos C1, tendríamos la propensión marginal al ahorro. Lo que no se consume se ahorra. Luego la inversión está determinada por una inversión autónoma, una inversión que sí o sí tiene que hacer la empresa, aunque independientemente de lo que pasa en la economía, menos una sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés por R, que una relación negativa porque si la tasa de interés es baja, las empresas
se prestan, tienen incentivos para prestarse más y por tanto invierten más. Por el momento, el G o el gasto del gobierno es constante, un G autónomo. Quizás en la calificada o en los exámenes ese gasto público puede cambiar. Por ejemplo, quizás en lugar de G0 puede depender, no sé, de una sensibilidad eh, a la tasa impositiva, o sea, un TY multiplicado por alguna sensibilidad, o sea, un G1, o quizás se le puede aumentar una sensibilidad a la tasa de interés. No sé, por ejemplo, porque el gobierno también se presta, ¿no es cierto? Hemos visto en las últimas semanas que el gobierno se presta de, del FMI, del Banco Mundial, de otros bancos, o se presta directamente emitiendo bonos. Pues también puede depender de una sensibilidad, quizás 2, frente a la tasa de interés, o quizás a la tasa de interés internacional, foránea. Entonces, en el examen o en la calificada es posible que estas ecuaciones varíen un poco para que ustedes vean cuál es el efecto de incluir esas variables. Luego, las exportaciones netas es la diferencia entre exportaciones menos importaciones. Es igual, en el caso de las exportaciones, que es lo que está entre paréntesis. Las exportaciones dependen del PBI foráneo y de la tasa y del tipo de cambio. Del PBI foráneo, porque mientras mejor esté la economía del mundo, más nos van a comprar, es decir, más vamos a exportar. Eso multiplicado por una sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el PBI foráneo. Y del tipo de cambio se depende las exportaciones dependen positivamente, porque mientras el tipo de cambio es alto, un exportador a quien les pagan en dólares, al momento de transformar sus dólares a soles para meterlo en la economía local, va a recibir más soles. Entonces, por tanto, las exportaciones dependen positivamente del tipo de cambio y multiplicado por una sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el tipo de cambio. Y las importaciones en este modelo solamente dependen del PBI nacional. Si estamos bien en la economía, vamos a importar más. Como ya vieron en la lectura de la semana 6, importamos más autos, electrodomésticos, esos bienes duraderos. Y multiplicado por una sensibilidad de las importaciones frente a cambios en el PBI. Y finalmente, una ecuación del tipo de cambio que nos dice que el tipo de cambio depende del tipo de cambio de largo plazo menos una una sensibilidad del tipo de cambio frente a choques, y esos choques se van a definir como las discrepancias entre la tasa de interés nacional y la tasa de interés internacional o foránea. Entonces, de esas ecuaciones, cuando las juntemos, vamos a tener nuestra IS. Entonces, para no volver a hacerlo, porque vamos a demorar un poco, vayamos a nuestra clase anterior y copiemos de frente toda nuestra IS. Pues acá tengo el solucionario de la P4. Cuando despejamos nos salía todo esto. O sea, al juntar todas las ecuaciones nos salía esta IS. Y las tres ecuaciones que siguen en su PDF son las ecuaciones que ya agarramos hace un momento en la LM. Y con esas tres ecuaciones ya tenemos nuestra LM. Acá tenemos la IS, la LM. Y ahora lo único que nos falta es hacerlas interactuar. Entonces, para no volver a hacerlo, porque vamos a demorar un poco, vayamos a nuestra clase anterior y copiemos de frente toda nuestra IS. O sea, acá tengo el solucionario de la P4. Cuando despejamos nos salía todo esto. O sea, al juntar todas las ecuaciones nos salía esta IS.
Graficamos acá R, acá Y. Vemos que la pendiente de la IS es negativa. Entonces tiene esa forma. La LM tiene pendiente positiva. Entonces va a llegar un punto donde para ambas curvas se va a definir un R de equilibrio y un Y de equilibrio. Para eso simplemente igualamos nuestras curvas. Pues cada uno hágalo en una hoja, por favor. Y acá voy a tratar de despejar todo. Entonces acá igualamos. Este R debe ser igual al R de la LM. Entonces toda esa expresión. Como ya les dije, en macro 1 y macro 2 van a enfrentarse a curvas o a ecuaciones monstruosas. Esta todavía es pequeña frente a lo que viene en el futuro. Así que tenemos que despejar. Entonces podemos mandar Y a un costado o R, sí, Y a un costado. Entonces hagamos esto. MY entre MI. Y para quedarnos solamente con Y, deberíamos pasar todo. Todo a dividir. Esto pasa acá. Si me equivoco, me avisan, por favor. Entonces, nuestro Y de equilibrio tendría esa forma. Y ese Y equilibrio podemos reemplazarlo en la IS o da lo mismo si lo reemplazamos en la LM para hallar el R. Pues todo eso podemos reemplazar en la más simple, que es esta, LM. Entonces reemplazamos Y asterisco en la LM. Y eso nos va a salir algo así. R de equilibrio es igual a C0 más I0 más G0
Mm, Y eso es todo. Esa es la Y de equilibrio y la R de equilibrio. Lo comprueban ustedes cada uno a modo de que vayan repasando. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Entonces ya hicimos la parte A que nos decía, a partir del sistema de ecuaciones, halle las curvas IS y LM, grafíquelas, y luego nos pedían la B, encuentra el equilibrio del modelo. En la parte C nos pide, encuentra el efecto de un aumento en el consumo autónomo, hágalo gráfica, matemática y analíticamente. Entonces vayamos a la C. En la C nos dice un aumento del consumo autónomo, un consumo de C sub 0. Entonces, cuando tengamos que evaluar estos cambios en el modelo completo, primero tenemos que reflexionar dónde está, dónde se origina este choque o este cambio. Este choque, que es consumo autónomo, se origina en el mercado real, es decir, en el mercado de bienes y servicios. Entonces, empecemos ahí. Los efectos que empiecen ahí luego se van a trasladar al otro mercado. En este caso, el otro mercado es el mercado monetario. Entonces, empecemos con el consumo autónomo. Consumo autónomo lo que hace inmediatamente es aumentar el consumo. Aumenta el consumo, por lo tanto, la demanda agregada de la economía aumenta. Si aumenta la demanda agregada, lo que sucede es que existe una discrepancia en la economía porque hay mayor demanda que producción, hay mayor demanda que oferta de bienes y servicios. Para corregir esa discrepancia, se tiene que mover una endógena, la Y o la R. En ese caso se va a mover la Y porque estamos en el mercado real. Entonces Y tiene que aumentar. Con eso regresamos al equilibrio. Sin embargo, este aumento de Y se va a trasladar al mercado monetario. En el mercado monetario, este aumento de Y va a originar, si revisamos nuestras tres ecuaciones que conforman la LM, la Y solamente está presente en la demanda de dinero. Entonces, si aumenta la demanda de dinero, si Y aumenta, aumenta la demanda de dinero. La demanda de dinero aumenta, por tanto, se genera un desequilibrio, una discrepancia, porque la demanda de dinero es mayor a la oferta de dinero. Para corregir esa discrepancia, se tiene que mover la Y o la R, que son las únicas endógenas. En el caso del mercado monetario, se mueve la R. La R tendría que moverse. Si hay mucha demanda de dinero, ¿qué debería pasar? Al igual que cualquier bien, si hay mucha demanda, su precio sube, ¿no es cierto? Entonces, R debe subir. Entonces, cuando sube R, eh, la gente se va a sentir desincentivada. Sí, exacto, sube. Entonces, la gente o las empresas se van a sentir desincentivadas a prestarse por que el precio del dinero ha subido y de vuelta vamos a regresar al equilibrio donde demanda es igual a oferta.
Entonces, ese es el análisis eh, analítico. Ahora vayamos al análisis gráfico. Graficamos de vuelta nuestro plano R, Y, acá la LM, acá la IS. Entonces, esta IS sub 0, 0 está asociada al consumo autónomo inicial, donde el equilibrio era este Y asterisco y este R asterisco. Si aumenta el consumo autónomo, regresamos a nuestra ecuación de la IS, acá, y vemos dónde está ese consumo autónomo. Está en esa parte, es decir, se mueve el intercepto. Como se mueve positivamente, el intercepto va a elevarse. Por tanto, nuestra nueva LM va a ser esta. Perdón, nuestra IS nueva va a ser esta. IS sub I asociada al consumo autónomo 1. Y en ese nuevo equilibrio vamos a tener un nuevo Y y un nuevo R. Y tal como lo habíamos previsto en el análisis analítico, el R sube y el Y sube. Ahora pasemos a la parte matemática. Bueno, la parte matemática ya se vuelve un poquito más compleja. Vayamos a ver qué sucede con el Y de equilibrio. Agarramos nuestra ecuación del Y de equilibrio y la diferenciamos. Entonces, en esta ecuación la única endógena es Y, R no está en esa ecuación, y de todas esas eh, expresiones que están ahí, de esos parámetros, el único parámetro que se va a mover es el consumo autónomo, por lo tanto solamente diferenciamos con respecto a Y al consumo autónomo. Diferenciamos acá nuestro Y de equilibrio, va a ser igual al consumo autónomo multiplicado o en ese caso dividido entre todo eso. Y bueno, dividido por toda esa expresión que va a formar A. Pero le llamamos C porque ya utilizamos un A antes. Entonces, en este caso, ese cambio en C ha sido positivo. Por tanto, todos los parámetros son positivos. Entonces, todo esto va a ser positivo. Eso quiere decir que la variación de Y, la variación del equilibrio en Y va a ser positiva. Lo mismo para el R de equilibrio. Hagámoslo acá nomás. Variación de R de equilibrio es igual a variación del consumo autónomo entre 1 menos C1, 1 menos C, más 1 entre IMF, entre toda esa expresión de abajo, que vamos a llamarlo D. Entonces, esa variación es positiva, todos los parámetros son positivos, o sea, vamos a tener que esta variación de R va a ser positiva. Por tanto, los tres análisis, analítico, gráfico y matemático, nos dan la misma información, que R sube y que Y sube. En la parte E nos pide un cambio, hacer el mismo ejercicio, pero ahora aumentando la oferta real de dinero.
Y en la parte F bueno, vayamos a la E. No, perdón, a la D. Entonces hagamos la D, la E queda para ustedes, la F, la O, para ustedes queda la G y la H. Hagamos la D. En la E nos piden grafique matemáticamente, analiza gráfica matemáticamente y analíticamente el efecto de un aumento de la tasa de interés internacional. Nos aumenta nuestro R foráneo. Nuestro R foráneo está en la ecuación del tipo de cambio. Por tanto, este efecto va a empezar en el mercado real. Entonces empecemos con eso. Vayamos a la ecuación del tipo de cambio real. Tenemos, para recordar que esa ecuación es esta. Si aumenta ese R foráneo, esta discrepancia se hace menor. ¿Qué sucede con nuestro tipo de cambio? Veámoslo analíticamente. ¿Qué sucede si la tasa de interés internacional sube? Las personas que tienen dinero en nuestra economía van a ganar más en el extranjero que en el Perú porque la tasa de interés es mayor allá. Por tanto, van a sacar su dinero y se lo van a llevar a otro país. Entonces, para eso, sacan dólares del país. Si sacan dólares del país, el dólar se hace más escaso. Y si el dólar se hace más escaso, su precio se eleva. Y el precio del dólar es el tipo de cambio. El tipo de cambio se eleva. Luego veamos en qué ecuación del mercado de bienes está o también se presenta su tipo de cambio. Entonces, en el ingreso disponible no está, en el consumo tampoco, en la inversión tampoco, en el gasto público tampoco, pero sí están las exportaciones. Entonces, un tipo de cambio alto, un aumento del tipo de cambio, genera que las exportaciones aumenten. Si las exportaciones aumentan, las exportaciones netas también aumentan, evidentemente. Pero las exportaciones netas son parte de la demanda agregada. La demanda agregada dijimos que era consumo más ingreso, más gasto del gobierno, más exportaciones netas. La demanda agregada aumenta. Al aumentar la demanda agregada se genera un desequilibrio porque se está demandando más de lo que se puede producir, es decir, el PBI. Para cerrar esa discrepancia, se tiene que mover una endógena, Y o R. En este caso, Y se mueve, Y tiene que aumentar. A un consejo más. Cuando lleguen a la primera endógena, es decir, a Y, quédense ahí. ¿Sí? Sucede que a veces uno ve que hay un cambio en R, perdón, un cambio en Y y dice, pero Y también está afectando al ingreso disponible. Entonces me voy acá y digo, aumenta mi ingreso disponible, por tanto va a aumentar mi consumo. Y si aumenta mi consumo de vuelta, mi demanda agregada sube. Entonces de vuelta hay una discrepancia. No se vuelve un círculo vicioso. Se van a seguir viendo efectos. Evidentemente si hay efectos de segundo grado, ¿sí? Efectos en periodos posteriores, pero si hacen eso no va a haber diferencia con el resultado inicial. Solamente lo único que van a hacer es llegar a un círculo donde nunca van a cerrar el modelo. Para cerrar el modelo o el cambio, quédense apenas encuentran un cambio en una endógena. El cambio en una endógena es en Y o en R. En este caso hemos llegado a un cambio en Y y nos quedamos ahí. Ya no seguimos con el círculo. Llegando a este Y, cerramos los efectos en la IS. Entonces ahora vamos a cómo afecta en la LM. Entonces la Y está solamente en una ecuación de la LM, que es la demanda de dinero.
Si el PBI aumenta, sucede que necesitamos hacer más transacciones, por tanto nuestra demanda de dinero aumenta. Eso genera una discrepancia. Demanda de dinero va a ser mayor a la oferta de dinero. Si la gente está demandando mucho dinero, nuestra tasa de interés va a aumentar. Cuando aumenta la tasa de interés, las empresas van a ver desincentivadas a prestarse y por tanto van a demandar menos dinero y vamos a regresar al equilibrio. Acá ya llegamos a un cambio en la endógena y nos quedamos ahí. Igual, si van a seguir con el círculo, van a decir, este R aumenta, por tanto, en mi ecuación de Fisher, el I va a aumentar, y el I también está en mi ecuación de demanda de dinero, y mi demanda de dinero va a caer. Entonces se va a volver un círculo vicioso. Quédense apenas encuentren el cambio en la endógena. Nos vayamos a la parte gráfica. KR, acá y Y. La LM, la IS. Entonces, nuestro choque se originó en el mercado real, es decir, en IS. Entonces, IS, pongamos acá IS0, que está asociado a esta tasa de interés foránea, 0. Vayamos a nuestra ecuación IS, que está acá, y revisamos dónde está la tasa de interés foránea. Está acá, solamente está en el intercepto, por tanto, solo se mueve el intercepto. Como aumentó, va a aumentar el intercepto. La IS se mueve acá. Entonces, esta es la IS1 asociada a la tasa de interés foránea sub 1. El equilibrio inicial era este, Y asterisco, R asterisco. El nuevo equilibrio es este Y doble asterisco y R doble asterisco. Como habíamos previsto, el Y aumenta y el R aumenta. Entonces, al parecer, un cambio en el consumo autónomo y un cambio en la tasa de interés foránea tiene el mismo efecto. En la parte matemática va a ser parecida, pero mejor vayamos al ejercicio F, que es un poco más largo y que es más completo. Vayamos a la F de frente. En la F nos dice, una crisis global afecta negativamente la producción de los principales socios comerciales de esta economía, es decir, el PBI foráneo se reduce. Ante este choque, el Banco Central busca mantener la producción, es decir, quiere que la variación de Y sea cero. Muestre, bueno, para eso lo que hace es aumenta la oferta de dinero. Muestra gráfica, matemática, analíticamente los movimientos que generan el modelo. Entonces empecemos con el choque y luego vamos con lo que hace el Banco Central. Entonces, el PBI foráneo solamente aparece en nuestras ecuaciones, en la IS, exactamente aparece en exportaciones netas. El PBI foráneo lo que afecta directamente a las exportaciones. Si está mejor, si las economías del mundo están peor que ayer, las exportaciones se van a reducir. Si las exportaciones se reducen por identidad, las exportaciones netas se reducen. Al ser las exportaciones netas parte de la demanda agregada cae, lo que genera una discrepancia
entre la demanda y la producción. Entonces, se está produciendo más de lo que se está demandando. Para regresar al equilibrio, se tiene que mover la endógena, que en este caso es Y. Entonces, Y cae. Hasta ahí el efecto en el mercado real. Ahora pasemos al efecto en el mercado monetario. Entonces, ese Y solamente aparece en una de las ecuaciones de la LM, que es la demanda de dinero. Entonces, si el PBI cae, necesitamos hacer menos transacciones. Por tanto, la demanda de dinero cae. Si la demanda de dinero cae, se genera la discrepancia de menor demanda a oferta. Si hay poca demanda, perdón, si hay mucha oferta y poca demanda, lo que pasa con la tasa de interés es cae, ¿no? Entonces tenemos ese efecto hasta ahora solamente por la caída del PBI foráneo. Ante este choque, lo que hace nuestro Banco Central es aumenta la oferta monetaria. El MS solamente está en la oferta de dinero, es decir, en el mercado monetario, en la LM. Por tanto, la oferta de dinero se aumenta, genera una discrepancia. La oferta de dinero va a ser mayor a la demanda de dinero. Si la oferta de dinero es mayor a la demanda, ¿qué sucede? El R cae, ¿no? Entonces ya llegamos a la endógena en el mercado monetario. Trasladémonos al mercado real. Entonces ese R va a afectar directamente las inversiones. Si la tasa de interés cae, lo que sucede es que la inversión aumenta. Como la inversión es parte de la demanda agregada va a aumentar. Se genera un desequilibrio donde la demanda agregada es mayor a la producción. Y para que esa producción, y para que esto regrese al equilibrio, nuestra PBI tiene que aumentar, o la producción tiene que aumentar. Entonces, la idea del Banco Central es de que este aumento del PBI pueda compensar esa caída del PBI originada por una caída del PBI foráneo. Entonces, ahora vayamos a la parte gráfica. Acá tenemos R, acá tenemos Y, tenemos nuestra IS acá, tenemos nuestra LM acá. Nuestra IS 0 está asociada al PBI foráneo inicial, es decir, YF sub 0. Vayamos a nuestra IS. En la IS, el PBI foráneo está acá. Si cae ese PBI foráneo, cae el intercepto. Entonces, nuestra IS va a cambiar acá. Entonces, nuestra IS sub 1 asociada al PBI foráneo 1. Si el Banco Central no hace nada, pasamos de este equilibrio Y asterisco a este equilibrio Y doble asterisco. Es decir, cae el PBI. Y pasamos de este R asterisco a este R doble asterisco. Es decir, la tasa de interés cae. Sin embargo, el Banco Central lo que va a hacer es tratar de mover la LM. Entonces, la LM inicial, este LM sub 0, está asociado a una oferta de dinero sub 0 inicial. Y ahora lo que va a tratar de hacer nuestro Banco Central es
regresar a ese Y asterisco moviendo la LM. Entonces veamos qué tiene que hacer. Esta LM se tiene que mover hasta acá. Es decir, LM sub 1 asociado a la oferta de dinero sub 1. Entonces el nuevo equilibrio va a ser la intersección entre IS sub 1 con LM sub 1, es decir, este punto. En ese punto hemos regresado a nuestro PBI inicial. Hemos regresado acá. Entonces, digamos que nuestro nuevo PBI es Y triple asterisco, que va a ser igual al PBI asterisco. Pero para poder lograr eso, hemos tenido que afectar nuestra R y tenemos que llegar a una R triple asterisco. Entonces, hemos regresado a nuestro PBI inicial, pero a costa de reducir un montón nuestra tasa de interés. Ha habido doble efecto sobre el R. Un efecto inicial por el PBI foráneo y luego un efecto secundario por el cambio del Banco Central. Entonces, esta es la forma en que actúa el Banco Central teóricamente para no afectar el PBI y regresar y que los choques externos no nos afecten. Ahora vayamos a la matemática. Entonces, agarremos este Y de equilibrio. La única endógena ahí es Y. Se va a mover el Y foráneo y se va a mover el M rayita. Entonces vamos a diferenciar pensando en estos tres, o respecto a los tres. Entonces, diferencial de Y asterisco es igual C sub 0, I sub 0, G sub 0 y los demás no se mueven. El único que se va a mover en ese caso es Y sub YF multiplicado por todo lo que lo estoy multiplicando, que en este caso es XF entre todo esto. A todo lo que está ahí abajo seguimos llamando C. Y también se va a mover la M rayita. Entonces acá diferencial de M, que está dividido entre M y I. Entonces tenemos esa ecuación en diferencias. El objetivo del BCR, como dijimos inicialmente, es que el diferencial de Y sea 0. Entonces acá ponemos 0. Esto es igual a 0. Entonces C pasa a multiplicar por 0. Tenemos lo siguiente. XF diferencial de YF si queremos saber cuánto tiene que mover, cuánto se debe mover la oferta de dinero, despejemos nuestro diferencial de M, entonces tendríamos lo siguiente. Entonces eso nos dice que ese diferencial del PBI foráneo es negativo, o sea, cae el PBI foráneo. Mejor pongamos así. Si esto es negativo, lo que tiene que hacer el Banco Central es mover su oferta monetaria también en el sentido negativo, es decir, reducir su, perdón, en ese caso es aumentar, ¿no? Entonces algo estamos fallando por acá. Déjenme ver.
Ah, bueno, claro. Al despejar eso me faltó el menos. Eh, Debería ser menos. Está bien. Entonces, un cambio, una caída en el PBI foráneo tendría, esa diferencial tendría signo menos por el menos que se ha multiplicado toda esa expresión, nos daría que el Banco Central debería tener una variación de M positiva, es decir, debería aumentar el PBI, la oferta monetaria. Sí, gracias, Elvis. Sí, me faltaba el signo menos. Entonces, si cuando nos den, seguro en la calificada o en el examen, nos van a dar seguro los números exactos de cuánto vale XF, MI, XC, R, I sub I, I sub 1. Entonces, con eso vamos a saber exactamente si queremos mantener nuestro PBI constante, cuánto debe ser nuestro cambio en oferta monetaria. Entonces, todos los ejercicios que tienen luego, les queda un ejercicio de la G, nos habla exactamente del mismo choque, pero en lugar de mover nuestro M rayita, vamos a tener que mover nuestro G0. Va a ser muy similar. Y en el caso del ítem H, vamos a tener un cambio en el mercado cambiario. Es decir, nuestra moneda, el tipo de cambio se deprecia. Esos dos quedan para ustedes como ejercicios. Y antes del parcial ya van a tener el solucionario para que comparen si lo hicieron bien o tienen que corregir algo. Bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Si tienen preguntas, estoy disponible. Dígame si tienen cualquier pregunta. Sé que es bastante tedioso esto porque es álgebra. Básicamente es álgebra, algo de análisis, pero es acostumbrarse con las ecuaciones y no equivocarse al momento de operar. Todo está claro, chicos. Abby, Stacy, ¿quiénes más están? Brigitte, John, Enrique, Noam, Sebastián, Lucan, Renzo, Rick, Robert, Andrea, Carolina. ¿Todo está claro? Ya, chicos. Genial, Stacy, genial, John, genial, Robert, genial, Abby. Ya, bueno, chicos, saben que estoy disponible para sus consultas por correo y los lunes y jueves tengo asesorías de 1 a 6. Si quieren asesorías los lunes o los jueves de 1 a 6, me tienen que mandar un correo para programarles más o menos a qué hora para conectarme a Zoom. Entonces eso es todo, chicos. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana.